y caminó. Sus pies tocaron el agua, pero no se hundieron. La tormenta seguía, las olas seguían golpeando, pero él avanzaba, con la mirada fija en Jesús, hasta que miró el viento, sintió la fuerza de la tempestad, sintió el peso de la gravedad, y el miedo lo envolvió, y comenzó a hundirse. «Señor, sálvame», gritó, desesperado. Y en un instante, Jesús extendió su mano y lo sostuvo. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Juntos subieron a la barca, y en ese momento, el viento cesó. Los discípulos cayeron de rodillas. Ya no había duda en sus corazones. «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». La luz sobre la oscuridad. El ciego de nacimiento. Jerusalén resplandecía bajo el sol del mediodía cuando Jesús y sus discípulos caminaban por las calles de la ciudad. De pronto, vieron a un hombre sentado junto al camino. Era ciego de nacimiento. Su rostro estaba marcado por los años de sufrimiento, por la indiferencia de los que pasaban sin mirarlo. No conocía los colores del cielo, ni el rostro de su madre, ni la luz de una lámpara. Los discípulos lo miraron y preguntaron: «Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?». Jesús los miró con paciencia y les respondió: «Ni él pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él». Se acercó al hombre, escupió en la tierra e hizo lodo con su saliva. Con suavidad, untó el barro en los ojos del ciego y le dijo: «Ve y lávate en el estanque de Siloé». El hombre no dudó. Se levantó y con manos temblorosas se dirigió al estanque. Metió sus manos en el agua, mojó su rostro, y entonces ocurrió. Por primera vez en su vida, la luz atravesó sus ojos. El agua reflejaba su propio rostro, y él lo vio. Vio el azul del cielo, el resplandor del sol, las sombras de los árboles. Vio. Corría por las calles, gritando de alegría. No podía contenerse. Pero en lugar de asombro, los fariseos reaccionaron con enojo. Jesús había sanado en sábado. Llamaron al ciego y lo interrogaron. Querían que negara el milagro, que dijera que Jesús no era de Dios. Pero él, con una sonrisa en los labios, les respondió con sencillez: «Una cosa sé, que yo era ciego, y ahora veo». Los fariseos lo expulsaron de la sinagoga, llenos de furia. Pero Jesús lo encontró, lo miró con amor y le preguntó: «¿Crees en el Hijo de Dios?». El hombre, con lágrimas en los ojos, respondió: «Señor, ¿quién es para que crea en él?». Jesús le sonrió y le dijo: «Lo has visto, el que habla contigo, él es». Y aquel que había vivido en oscuridad toda su vida, cayó de rodillas y adoró. La resurrección de Lázaro, el poder sobre la muerte. En Betania, la muerte había entrado en la casa de Marta y María. Su hermano, Lázaro, había enfermado gravemente. Las hermanas enviaron un mensaje urgente a Jesús: «Señor, el que amas está enfermo». Esperaban que él viniera de inmediato. Habían visto sus milagros, sabían de su poder. Pero Jesús, sorprendentemente, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Sus discípulos no entendían. Si Jesús podía sanarlo, ¿por qué no iba de inmediato? Finalmente, dijo: «Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros, para que creáis. Vamos a él». Cuando llegó a Betania, Lázaro llevaba 4 días en la tumba. Marta corrió a su encuentro, con lágrimas en los ojos. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Jesús la miró con ternura y le dijo: «Tu hermano resucitará». «Sí, Señor, sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero». Jesús se acercó. Sus palabras fueron firmes, llenas de poder. «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». María también vino, llorando. Jesús la vio el dolor de todos los que lloraban, y su espíritu se conmovió profundamente. Y entonces Jesús lloró. Los judíos murmuraban: «Miren cuánto lo amaba, pero ¿no pudo impedir que muriera?».
Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva con una piedra en la entrada. «Quitad la piedra». Marta dudó. «Señor, ya huele mal. Hace 4 días que murió». Jesús la miró y le dijo: «¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios?». Quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos al cielo y lloró, y luego con voz potente ordenó: «Lázaro, ven fuera». El silencio se hizo eterno, y entonces algo imposible ocurrió. Desde la oscuridad de la tumba, Lázaro apareció envuelto en vendas. Estaba vivo. El asombro llenó a la multitud. Muchos creyeron en Jesús ese día, pero otros corrieron a contar a los fariseos. Y desde ese momento, los líderes religiosos decidieron que Jesús debía morir. La entrada triunfal, el rey que llegó en un asno. Era el tiempo de la Pascua en Jerusalén. Las calles estaban abarrotadas de peregrinos que venían de todas partes. Había expectación en el aire, susurros en los mercados, miradas cargadas de emoción. Jesús estaba llegando, pero no venía como un conquistador sobre un caballo de guerra. No traía ejércitos, ni espadas, ni gritos de batalla. Venía montado en un asno. Los discípulos habían encontrado el animal tal como Jesús les indicó. Era la profecía de Zacarías, cumpliéndose ante sus ojos. «He aquí, tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y montado sobre un asno». Cuando la multitud lo vio, algo estalló en sus corazones. Era el Mesías. Gritos de júbilo llenaron el aire. «Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor». Las personas extendían sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de palmera y las agitaban en el aire. Era una entrada real. El rey de Israel estaba en medio de ellos. Pero entre la euforia, los fariseos miraban con desagrado. Algunos intentaron callar la celebración. «Maestro, reprende a tus discípulos», le dijeron. Jesús los miró y con una sonrisa llena de significado, les respondió: «Si estos callaran, las piedras clamarían». Pero mientras la multitud celebraba, Jesús lloraba. Desde lo alto del monte de los Olivos, contempló Jerusalén y dijo: «Si tan solo supieras, en este día, lo que te puede traer paz, pero ahora está oculto de tus ojos». Porque sabía lo que vendría, sabía que aquellos mismos que gritaban «Hosanna», hoy, en pocos días gritarían «Crucifícale». El rey había llegado a su pueblo, pero su pueblo no lo reconoció. La purificación del templo, el fuego en los ojos de Jesús. El bullicio dentro del templo de Jerusalén era ensordecedor. El lugar que debía ser casa de oración se había convertido en un mercado. El sonido de monedas cayendo sobre las mesas, el balido de ovejas, el grito de los mercaderes, todo era caos. Jesús entró. Sus ojos recorrieron la escena. Vio a los cambistas cobrando de más a los peregrinos. Vio a los vendedores inflando los precios de los animales para los sacrificios. Vio la avaricia, el engaño, la corrupción, en el lugar donde la gente debía buscar a Dios. Y algo ardió dentro de él. No dijo una palabra. No pidió permiso. Tomó un látigo de cuerdas y volcó las mesas de los cambistas. Las monedas rodaron por el suelo. Soltó las ovejas y los bueyes. Abrió las jaulas de las palomas. Derribó los bancos de los vendedores. Los mercaderes gritaron. Corrieron, aterrorizados. Y Jesús, con voz tronante, proclamó: «Escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones». El templo quedó en un silencio sepulcral. Nadie se atrevía a hablar. Los fariseos lo miraban con furia. Había desafiado su autoridad, había expuesto su corrupción. Pero en medio de aquel silencio, los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús. Y él los sanó. Los niños, sin miedo, comenzaron a gritar en el templo: «Hosanna al Hijo de David». Los líderes religiosos estaban indignados. «¿Oyes lo que estos dicen?», le preguntaron a Jesús. Y él, con una sonrisa, les respondió: «Sí. ¿Nunca leyeron que de la boca de los niños y de los que maman has sacado la perfecta alabanza?». Ese día,
El verdadero rey reclamó su casa, pero también selló su destino. Los líderes religiosos ya no solo querían detenerlo, ahora querían matarlo. La última cena, el pacto de sangre. La sala estaba iluminada por lámparas de aceite. El aroma del pan recién horneado y las hierbas amargas llenaba el aire. Era la noche de la Pascua, la última noche. Jesús y sus discípulos se sentaron a la mesa, pero esta vez todo era diferente. Había una tensión en el aire, una sensación de despedida que ninguno de ellos quería aceptar. Jesús lo sabía. Los miró con amor, con la intensidad de quien sabe que es la última vez que compartirá un momento así con sus amigos. Tomó el pan, lo partió con sus manos y lo repartió entre ellos. Su voz resonó con solemnidad. Tomen y coman. Esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Los discípulos se miraron confundidos, pero Jesús continuó. Tomó la copa de vino, la levantó y dijo: Esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Silencio. El significado de esas palabras los golpeó como un trueno. ¿Un nuevo pacto? ¿Su cuerpo? ¿Su sangre? Pero antes de que pudieran preguntar, Jesús se levantó de la mesa. La tomó un lebrillo con agua y sin decir una palabra se arrodilló. Comenzó a lavarles los pies. Los discípulos quedaron paralizados. Era una tarea de siervos, no de un maestro, no de un rey. Cuando llegó a Pedro, éste retrocedió. «Señor, ¿tú me vas a lavar los pies?» Jesús lo miró con ternura. «Lo que hago, ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después». Pedro negó con la cabeza. «Jamás permitiré que me laves los pies». Jesús suspiró y le dijo con firmeza: «Si no te lavo, no tienes parte conmigo». Pedro, con el corazón acelerado, levantó las manos y dijo: «Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús sonrió. El que está limpio solo necesita lavarse los pies. Uno a uno les lavó los pies, el Rey del universo sirviendo a sus seguidores. Cuando terminó, se puso de pie y les dijo: ¿Entienden lo que he hecho? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Pero si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo, para que como yo he hecho con ustedes, también ustedes hagan. Amor, servicio, sacrificio. Eso era el nuevo pacto, eso era el reino de Dios. Pero en la sala había uno cuyo corazón ya estaba decidido, uno que había tomado el pan con sus propias manos, pero que pronto usaría esas mismas manos para entregar a su maestro. Jesús lo miró y dijo en voz baja: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Judas se levantó de la mesa y salió, y la noche cayó sobre él. Getsemaní, la agonía del Hijo de Dios. La noche era oscura y silenciosa. Las luces de Jerusalén brillaban a lo lejos, pero en Getsemaní solo la luna iluminaba los olivares. Jesús caminó lentamente, con el peso del mundo sobre sus hombros. Sabía lo que venía. Sabía que en unas horas lo arrestarían. Sabía que lo golpearían. Sabía que lo escupirían. Sabía que lo clavarían en una cruz. Pero más que el dolor físico, sabía que cargaría el pecado de toda la humanidad. Se detuvo y miró a sus discípulos. «Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo». Se adelantó unos pasos más y cayó de rodillas. El Hijo de Dios, postrado en el suelo, con el rostro en la tierra. «Padre, si es posible, pase de mí esta copa». Silencio. El sudor caía por su rostro. Pero no era sudor normal. Eran gotas de sangre. La angustia era tan grande, la carga tan insoportable, que su cuerpo reaccionó al borde de la muerte. Pero entonces, en la oscuridad, su voz se elevó de nuevo. «Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». La decisión estaba tomada. El cordero se ofrecía al sacrificio. Regresó a sus discípulos, pero los encontró durmiendo.
¿No pudieron velar conmigo ni una hora?, les preguntó con tristeza. 3 veces oró. 3 veces volvió y los encontró dormidos. Entonces se oyó un ruido entre los árboles. Antorchas brillaron en la oscuridad. Una multitud de soldados y hombres armados se acercaba, y al frente de ellos, Judas. El traidor se acercó, fingiendo normalidad. Miró a Jesús y lo saludó con una sonrisa falsa. «Rabí», y lo besó en la mejilla. El beso de la traición. Jesús lo miró a los ojos y le dijo con tristeza: «¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre?». Los soldados avanzaron. Pedro sacó su espada y cortó la oreja de uno de ellos. Pero Jesús lo detuvo. «Guarda tu espada». Se inclinó, tocó la herida del hombre y lo sanó. Entonces se entregó. Los discípulos huyeron. Jesús quedó solo. Los soldados lo ataron y lo llevaron a la ciudad. El juicio había comenzado. El juicio injusto, el cordero en manos de lobos. La noche aún cubría Jerusalén cuando arrastraron a Jesús ante los sumos sacerdotes. Las antorchas iluminaban los rostros llenos de odio. El juicio ya estaba decidido antes de empezar. Los fariseos y sacerdotes buscaban testigos contra él, pero las acusaciones eran contradictorias. No podían probar nada. Finalmente, el sumo sacerdote se puso de pie y con voz autoritaria le preguntó a Jesús: «¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito?». Jesús lo miró fijamente. Silencio. Entonces habló: «Yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo». Los líderes religiosos se enfurecieron. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y gritó: «Ha blasfemado, es digno de muerte». Y entonces comenzó la burla. Los hombres lo escupieron, le vendaron los ojos y lo golpearon con puños cerrados. «Profetiza, Cristo», se burlaban. «¿Quién te golpeó?». Jesús soportó en silencio. Mientras tanto, Pedro lo observaba de lejos. Unas horas antes había prometido: «Señor, estoy dispuesto a morir contigo». Pero ahora, cuando una sirvienta lo miró y dijo: «¿Tú también estabas con Jesús?», Pedro negó: «No lo conozco». 3 veces lo negó. Y entonces el gallo cantó. Los ojos de Pedro se encontraron con los de Jesús. Un solo vistazo, y su corazón se quebró. Salió corriendo y lloró amargamente. Jesús, mientras tanto, fue llevado ante Pilato. El gobernador romano lo miró con curiosidad. «Dicen que eres el rey de los judíos. ¿Es cierto?». Jesús respondió con calma: «Tú lo dices». Pilato no veía culpa en él. Sabía que los sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero la multitud rugía: «¡Crucifícalo!». Pilato intentó liberarlo. «Tengo por costumbre soltar a un prisionero en la Pascua. ¿A quién quieren que suelte? ¿A Jesús, el justo? ¿O a Barrabás, un asesino?». La multitud eligió a Barrabás. Pilato hizo un último intento. «¿Y qué haré con Jesús?». Los gritos fueron ensordecedores. «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato pidió agua. Se lavó las manos frente a todos. «Soy inocente de la sangre de este justo». Y la multitud respondió con una frase aterradora: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Jesús fue condenado. Los soldados lo llevaron al patio, le quitaron la ropa y le pusieron un manto de púrpura. Trenzaron una corona de espinas y la hundieron en su cabeza. Le dieron una caña como cetro y se arrodillaron en burla. «¡Salve, Rey de los judíos!». Y lo golpearon. Lo escupieron. Le arrancaron la caña y lo golpearon en la cabeza con ella. Jesús soportó en silencio. Después lo llevaron al lugar de la calavera, el Gólgota. El rey iba a ser crucificado. La crucifixión. El rey elevado en un madero. El sol apenas se asomaba cuando arrastraron a Jesús fuera de la ciudad. El camino era polvoriento, empinado, cruel. Cargando su propia cruz, sus pies tropezaban sobre las piedras. La sangre manchaba el suelo. Las espinas se hundían en su frente. Los látigos habían desgarrado su espalda. Pero él seguía avanzando. En un momento, cayó al suelo. No pudo más.
Los soldados miraron a su alrededor y encontraron a un hombre llamado Simón de Cirene. Lo obligaron a cargar la cruz. La multitud seguía el espectáculo. Algunos lloraban, otros se burlaban. Las mujeres de Jerusalén sollozaban. Jesús las miró con ternura y les dijo: «No lloren por mí, sino por ustedes y por sus hijos». El Gólgota estaba ante él, el lugar de la calavera. Allí, los soldados lo desnudaron y lo lanzaron sobre la cruz. El frío metal de los clavos tocó su piel, y entonces el primer clavo perforó su muñeca. El dolor recorrió su cuerpo como fuego. Otro clavo atravesó su otra muñeca. Finalmente, sus pies fueron clavados. Los soldados levantaron la cruz, y el Hijo de Dios quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Los líderes religiosos lo miraron y rieron. «Salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». Los soldados echaron suertes por su ropa, pero Jesús, con los ojos llenos de compasión, habló: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Uno de los ladrones crucificados a su lado también lo insultó: «Si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro ladrón lo reprendió: «Nosotros merecemos este castigo, pero este hombre no ha hecho nada malo». Miró a Jesús y con el último aliento que le quedaba, suplicó: «Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y Jesús, con amor en su voz, le respondió: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». El cielo se oscureció. Por 3 horas, el sol dejó de brillar. Jesús, sufriendo en la cruz, miró a su madre, María. Junto a ella estaba Juan. Con su voz debilitada, le dijo: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Y a Juan le dijo: «Ahí tienes a tu madre». El dolor era insoportable. El pecado del mundo entero caía sobre él. Entonces Jesús gritó con fuerza: «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». El cielo cayó. Los soldados y la multitud miraban en silencio. Jesús respiró hondo y dijo: «Tengo sed». Le dieron vinagre, y entonces levantó la mirada al cielo y dijo: «Consumado es». E inclinó la cabeza y entregó su espíritu. El cielo rugió. Un terremoto sacudió la tierra. El velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Las rocas se partieron. Las tumbas se abrieron. El centurión romano, viendo todo esto, cayó de rodillas y dijo: «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios». El rey había muerto. El sepulcro, el silencio antes de la gloria. El cuerpo sin vida de Jesús colgaba de la cruz. El aire era pesado, lleno de muerte y derrota. La multitud se había dispersado. El espectáculo había terminado. Pero unos pocos permanecían: María, su madre; Juan, su discípulo amado; las mujeres que lo siguieron hasta el final; y entre los miembros del Sanedrín, un hombre que hasta entonces había permanecido en las sombras tomó valor. Su nombre era José de Arimatea. Era rico, influyente, pero en secreto había creído en Jesús. Ahora, viendo su cuerpo colgado, no podía quedarse en silencio. Se presentó ante Pilato y le pidió algo impensable: «Dame el cuerpo de Jesús». Pilato se sorprendió. ¿Ya había muerto? Envió a un centurión a comprobarlo. Y sí, Jesús estaba muerto. Entonces, Pilato concedió el cuerpo. José de Arimatea y otro discípulo secreto, Nicodemo, llevaron el cuerpo con cuidado. Lo envolvieron en lienzos de lino, con mirra y áloes. Las mujeres observaban en silencio. Sus lágrimas caían sobre las vendas. Había que darse prisa. El sábado estaba por comenzar. José de Arimatea tenía una tumba nueva, excavada en la roca. Nadie había sido sepultado allí. Colocaron el cuerpo de Jesús dentro y rodaron una gran piedra a la entrada. El Mesías estaba sepultado. El mundo quedó en silencio. Los fariseos, temerosos de que sus discípulos robaran el cuerpo, fueron a Pilato. «Señor, recordamos que ese engañador dijo que resucitaría al tercer día. Ordena que la tumba sea asegurada». Pilato accedió.
Sellaron la piedra con el sello imperial. Pusieron guardias romanos a vigilar la tumba. Nadie entraría, nadie saldría. La muerte había vencido. O al menos eso parecía. La resurrección. El rey ha vencido. La noche aún cubría la tierra. El sábado había pasado en un doloroso silencio. Las esperanzas estaban enterradas con él. Pero entonces, el alba del tercer día comenzó a iluminar el horizonte. Y de repente, la tierra tembló con una fuerza sobrenatural. Un ángel del Señor descendió del cielo. Su rostro brillaba como el relámpago. Sus vestiduras eran blancas como la nieve. Los soldados romanos, entrenados para la guerra, cayeron al suelo como muertos. El ángel tocó la piedra y la hizo rodar. La tumba estaba abierta. La tumba estaba vacía, porque él ya no estaba allí. Él había resucitado. Las mujeres llegaron temprano, con perfumes y especias. Esperaban encontrar un cuerpo sin vida. Pero lo que vieron las dejó sin aliento. La tumba estaba abierta. La piedra había sido removida. Y un ángel les habló. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado. El mensaje era claro. El Hijo de Dios había vencido a la muerte. Corrieron a avisar a los discípulos. Pedro y Juan llegaron corriendo. Entraron en la tumba y solo encontraron los lienzos doblados. El sepulcro estaba vacío, pero aún no entendían. Hasta que, en la intimidad del jardín, una mujer vio a alguien de pie. Su corazón latía con fuerza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Pensó que era el jardinero. Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo iré por él. Pero entonces, él la llamó por su nombre. María. Ella reconoció su voz. Su alma entera tembló. Cayó de rodillas y gritó: ¡Raboni, maestro! Jesús estaba vivo. Había vencido a la muerte. Había roto las cadenas del pecado. El mundo nunca volvería a ser el mismo. Se apareció a sus discípulos, a Tomás, que dudaba. Le mostró sus manos perforadas y su costado herido. «Toca y cree». Tomás cayó de rodillas y exclamó: «Señor mío y Dios mío». 40 días después, los llevó al Monte de los Olivos. Ellos aún tenían preguntas. «Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo?». Jesús sonrió. No era el reino que ellos esperaban. Era mucho más grande. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y mientras hablaba, comenzó a elevarse. El cielo lo envolvió en gloria. Los discípulos se quedaron mirando, asombrados. 2 ángeles aparecieron y les dijeron: ¿por qué miran al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes, volverá de la misma manera. El Rey volverá, pero hasta entonces, la misión estaba en sus manos. La historia apenas comenzaba, pero su legado no terminó ahí. El mensaje de Jesús, su vida, su sacrificio y su resurrección cambiaron la historia para siempre. Sus discípulos, llenos del Espíritu Santo, llevaron su enseñanza hasta los confines de la tierra. Los imperios cayeron. Las naciones cambiaron. El tiempo avanzó. Pero su nombre sigue vivo. Hoy, millones siguen su camino. Su mensaje resuena en cada rincón del mundo. Porque la tumba está vacía. Porque Él vive. Porque un día regresará en gloria. Y cuando lo haga, todo ojo lo verá. Toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para siempre. Fin.